El aire olía a tabaco húmedo y perfume barato cuando Pedro Infante cruzó el umbral del Teatro Blanquita aquella noche de octubre de 1956. No venía como invitado de honor, ni como figura central del cartel. Venía porque Luis Aguilar, su amigo de años, le había pedido que pasara a saludarlo antes de la función. «Solo un rato, Pedro, para echarnos un tequila y que me des valor», le había dicho Luis días antes con esa risa nerviosa que solo mostraba cuando sabía que la noche sería difícil. Luis estaba enfrentando su peor racha. 3 películas seguidas que no llenaban las salas. Críticas tibias. Rumores de que los productores ya no confiaban en él. Y esa noche, precisamente esa noche, debía demostrar que aún tenía la fuerza para sostener un escenario completo sin ayuda de nadie. Pero la presión le pesaba en los hombros como una capa de plomo. Pedro llegó discreto, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, sin alaracas. Saludó a los tramoyistas, a la taquillera, al guardia de la entrada. Todos lo reconocían, pero nadie lo molestaba. Sabían que Pedro Infante tenía esa rara habilidad de estar presente sin robarse la atención. Era un don que pocos artistas poseían. Cuando entró al camerino, encontró a Luis sentado frente al espejo, con la corbata aflojada y la mirada perdida en su propio reflejo. No estaba ensayando, no repasaba canciones, solo miraba fijamente como si buscara en ese vidrio alguna respuesta que no llegaba. «¿Ya te arrepentiste?», preguntó Pedro con tono ligero mientras cerraba la puerta. Luis levantó la vista y sonrió con cansancio. «No me arrepiento, solo tengo miedo de decepcionar». Pedro se sentó en el borde de la mesa, cruzó los brazos y lo observó con esa calma que siempre transmitía autoridad, sin necesidad de alzar la voz. «Luis, llevas años en esto. Has cantado en palenques, en plazas, en estudios. ¿Por qué ahora te tiembla la mano?». Luis dejó escapar un suspiro largo. «Porque esta vez siento que me están midiendo. Si fallo aquí, Pedro, ya no hay vuelta atrás. La gente ya está diciendo que estoy acabado». Pedro negó con la cabeza. «La gente dice muchas cosas, pero lo que importa es lo que tú hagas allá afuera. Y yo sé que tienes con qué». Luis se quedó mirándolo, buscando en esas palabras algo más que consuelo. Buscaba convicción, y la encontró. «Óyeme una cosa», dijo Pedro inclinándose hacia adelante. «¿Qué tal si salimos juntos? Cantamos algo, tú y yo, como en los viejos tiempos». Luis parpadeó sorprendido. «¿Hablas en serio?». «Muy en serio. Nadie sabe que estoy aquí. Sorprendemos al público. Les damos una noche que no van a olvidar». La propuesta cayó sobre Luis como un salvavidas lanzado en medio de la tormenta. Pero también traía consigo una duda punzante. «Pedro, si sales conmigo, la gente va a pensar que necesito que me rescaten». Pedro sonrió con esa calidez que siempre desarmaba cualquier resistencia. «O van a pensar que 2 amigos decidieron cantar juntos porque así se hace en este oficio. Con lealtad». Luis tragó saliva. Sabía que rechazar esa oferta sería un error, pero aceptarla también implicaba exponer su orgullo herido frente a miles de ojos. Afuera, el teatro comenzaba a llenarse. El murmullo crecía, las butacas crujían. Alguien tocó la puerta. «5 minutos, don Luis». Pedro se puso de pie y le extendió la mano. «¿Qué dices?». Luis la tomó con firmeza. «Está bien, pero tú eliges la canción». Pedro sonrió. «Parece que va a llover». Luis asintió despacio. No sabía que esa elección cambiaría todo. El telón se levantó con un chirrido metálico que resonó en toda la sala. Luis Aguilar salió primero, ajustándose el sombrero con un gesto que pretendía ser seguro, pero que apenas ocultaba el nerviosismo. El público lo recibió con aplausos tibios, corteses, del tipo que se le da a alguien por costumbre más que por entusiasmo. Luis lo sintió de inmediato. Esa frialdad educada era peor que él. Silencio. Saludó con la mano, forzó una sonrisa y tomó el micrófono. «Buenas noches, amigos. Gracias por estar aquí». Su voz salió firme,
pero el eco del teatro la hizo sonar más pequeña de lo que él hubiera querido. Cantó 2 canciones, ambas bien ejecutadas, con la técnica impecable que siempre lo había caracterizado. Pero faltaba algo, esa chispa, esa electricidad que convierte una buena interpretación en un momento inolvidable. El público aplaudía al final de cada pieza, pero sin levantarse, sin gritar, sin pedir más. Era un aplauso de compromiso. Luis sintió como el peso de la decepción comenzaba a instalarse en su pecho. Miró hacia las bambalinas y vio a Pedro observándolo desde la sombra, con los brazos cruzados y una expresión tranquila. Pedro le hizo una seña discreta con la cabeza como diciendo: «Ahora es el momento». Luis respiró hondo y volvió al micrófono. «Amigos, tengo una sorpresa para ustedes esta noche». Hizo una pausa calculada. «Hay alguien aquí que no estaba en el programa, pero que ha aceptado acompañarme en una canción». El murmullo en la sala creció. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros intercambiaron miradas llenas de curiosidad. «Por favor, reciban con un aplauso a mi amigo, Pedro Infante». El teatro explotó. No fue un aplauso, fue un rugido colectivo. La gente se puso de pie antes de que Pedro siquiera apareciera. Algunos gritaban su nombre, otros aplaudían con las manos en alto. Las butacas vibraban bajo el peso de cientos de pies golpeando el suelo al unísono. Pedro salió caminando con esa naturalidad que lo caracterizaba. Sin prisa, sin aspavientos, solo un hombre que sabía exactamente dónde estaba parado. Saludó con la mano, sonrió, y el volumen de los aplausos subió aún más. Parecía imposible, pero así fue. Luis lo recibió con un abrazo breve pero sentido. Pedro le palmeó la espalda y le susurró al oído: «Tranquilo, esto ya está ganado». Se colocaron uno al lado de él, otro frente al micrófono. Pedro ajustó el pedestal con un movimiento sutil y miró a la banda. «Muchachos, parece que va a llover. En re menor, despacio, que esta noche pide nostalgia». El guitarrista asintió. El violinista acomodó el arco. El contrabajista marcó el primer golpe suave, casi como un latido. Y entonces comenzó la introducción. Era una canción conocida, pero no demasiado trillada. Tenía ese balance perfecto entre melancolía y belleza. Pedro arrancó con el primer verso, su voz clara y cálida llenando cada rincón del teatro como si estuviera conversando con cada persona individualmente. «Parece que va a llover. El cielo se está nublando». Luis entró en el segundo verso, su tono más áspero pero igualmente emotivo, complementando a Pedro con una armonía limpia y precisa. Las 2 voces se entrelazaron como hilos de distinto color tejiendo una misma tela. El público estaba hipnotizado. Nadie tosía, nadie se movía. Incluso los que habían llegado tarde y aún buscaban sus asientos se quedaron congelados en los pasillos, sin atreverse a interrumpir. Cuando llegaron al estribillo, algo extraordinario sucedió. Pedro y Luis cantaron al unísono, sus voces fundiéndose en una sola, potente y vulnerable al mismo tiempo. La banda lo siguió con precisión milimétrica, y por un instante pareció que toda la sala respiraba al mismo ritmo. Entonces llegó el último verso. Pedro bajó el tono, casi a un susurro amplificado. Luis lo acompañó en la misma dinámica. La guitarra dejó solo un arpegio suave. El contrabajo marcaba apenas el pulso, y la última frase salió flotando en el aire como una hoja que cae sin prisa. «Y parece que va a llover». La nota final se sostuvo, se extendió, y luego se desvaneció lentamente hasta que solo quedó el silencio. Pedro y Luis se miraron. Habían cantado bien, muy bien. Esperaban el aplauso, pero no llegó. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Pedro y Luis permanecieron inmóviles frente al micrófono, esperando la reacción que siempre llegaba. El aplauso, los gritos, los silbidos de aprobación. Pero no hubo nada, solo un vacío absoluto que se extendía desde el escenario hasta la última fila del teatro.
Luis sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Miró de reojo a Pedro, buscando alguna señal de qué hacer, pero Pedro también estaba desconcertado. Sus ojos recorrieron las primeras filas, rostros quietos, expresiones neutras, algunos con la boca ligeramente abierta, como si estuvieran suspendidos en un pensamiento que no terminaba de formarse. La banda, confundida, no sabía si comenzar otra canción o quedarse quieta. El violinista bajó el arco despacio. El guitarrista miró al director musical, quien solo encogió los hombros sin entender qué estaba pasando. Luis carraspeó ligeramente y se acercó al micrófono. Gracias a todos. Su voz sonó insegura, casi como una pregunta, pero el público seguía sin reaccionar. Nadie aplaudía, nadie se movía. Pedro dio un paso adelante y habló con esa calma que nunca lo abandonaba. Amigos, fue un gusto compartir esta canción con ustedes. Hizo una pausa esperando alguna respuesta. Nada. El silencio se mantenía firme, inquebrantable. Fue entonces cuando Pedro sintió algo que rara vez experimentaba: incomodidad. No era miedo, ni vergüenza, sino una profunda confusión. Había cantado en palenques llenos de borrachos, en carpas ambulantes, en estudios de grabación bajo presión extrema, pero nunca había enfrentado un silencio tan absoluto después de una interpretación. Luis bajó la mirada. Sintió que el piso se abría bajo sus pies. Lo sabía, pensó. Sabía que no debía aceptar esto. Ahora todos creen que necesito que Pedro me cargue. Y ni así logré sacar una reacción. Pedro le tocó el brazo con firmeza, un gesto casi imperceptible pero lleno de significado. Tranquilo, murmuró. Algo pasa aquí, pero no es lo que piensas. Ambos hicieron una reverencia breve y salieron del escenario caminando despacio, tratando de mantener la compostura. En cuanto cruzaron las bambalinas, Luis se detuvo y apoyó la mano contra la pared. Respiraba agitado, como si acabara de correr una carrera imposible. ¿Qué fue eso, Pedro? ¿Qué demonios fue eso? Su voz temblaba entre la frustración y la incredulidad. Pedro se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. No lo sé. Cantamos bien, lo sabes. Yo lo sé. Pero algo pasó allá afuera que no entiendo. Un tramoyista se acercó tímidamente. Don Pedro, don Luis. El público sigue ahí. Nadie se ha movido. Luis levantó la vista bruscamente. ¿Cómo que nadie se ha movido? Así es. Están sentados, quietos, como esperando algo. Pedro frunció el ceño. ¿Esperando qué? El tramoyista negó con la cabeza. No lo sé, señor. Pero no se van, y tampoco hablan. Luis caminó hacia un costado del escenario desde donde podía ver parte del patio, de butacas sin ser visto. Efectivamente, la gente seguía ahí, inmóviles. Algunos con las manos sobre las piernas, otros con la mirada fija en el telón cerrado. Era una imagen extraña, casi perturbadora. «Esto no tiene sentido», murmuró Luis. ¿Les habrá parecido tan malo que ni siquiera quieren aplaudir por cortesía? Pedro se acercó y también observó. No es eso. Fíjate bien, no están molestos, no están decepcionados, están concentrados. Luis lo miró sin comprender. ¿Concentrados en qué? No lo sé, pero hay algo en ese silencio que no es rechazo. El director del teatro apareció desde el pasillo lateral, visiblemente nervioso. Señores, ¿qué hacemos? El público no reacciona, no aplaude, no se va. Nunca había visto algo así. Pedro respiró hondo. Déjame salir otra vez. Luis lo detuvo tomándolo del brazo. ¿Para qué? Ya viste cómo respondieron. Precisamente por eso. Necesito entender qué está pasando. Y la única forma es preguntarles. Luis dudó, pero finalmente asintió. Está bien, pero voy contigo. Los dos volvieron al escenario. El telón se abrió lentamente, y cuando el público los vio aparecer de nuevo, algo cambió. Un murmullo bajo comenzó a recorrer las filas, pero seguían sin aplaudir. Pedro tomó el micrófono con calma.
Amigos, disculpen, pero necesito preguntarles algo. El murmullo se detuvo. Todos los ojos estaban clavados en él. Pedro sostuvo el micrófono con ambas manos, como quien sujeta algo frágil que podría romperse en cualquier momento. Luis estaba a su lado, tenso, con la mandíbula apretada y la mirada recorriendo las filas buscando alguna pista, algún rostro que le diera una respuesta. Disculpen la insistencia, comenzó Pedro con voz tranquila pero firme. Pero acabamos de cantar para ustedes y... Bueno, no hubo reacción, y eso nos desconcierta. El silencio continuó, pero esta vez no era hostil, era expectante, como si el público también estuviera esperando algo que no sabía cómo nombrar. Pedro dio un paso adelante. Si la canción no les gustó, está bien, pueden decirlo. Si cometimos algún error, también pueden decirlo. Pero necesitamos saber qué pasó. ¿Por qué no aplaudieron? Un hombre de mediana edad, sentado en la quinta fila, levantó tímidamente la mano. Pedro lo señaló de inmediato. «Dígame, señor, por favor». El hombre se puso de pie despacio, visiblemente nervioso. Se aclaró la garganta y habló con voz ronca pero clara. «Don Pedro, don Luis, no aplaudimos porque nos pareció una falta de respeto hacerlo». Luis frunció el ceño, confundido. ¿Una falta de respeto? No entiendo. El hombre bajó la mirada un momento, como buscando las palabras correctas. Es que ustedes cantaron tan bonito, con tanto sentimiento, que aplaudir de inmediato nos pareció, no sé, como romper algo sagrado, como si el aplauso fuera a manchar lo que acabábamos de escuchar. Un murmullo de aprobación recorrió las filas. Varias cabezas asintieron. Una mujer en la tercera fila levantó la voz. Es cierto, yo quería aplaudir, pero sentí que no era el momento. Sentí que había que quedarse callado, para que la canción siguiera viviendo un rato más. Pedro y Luis se miraron. La explicación los golpeó con una fuerza inesperada. No era rechazo, no era indiferencia, era respeto. Un respeto tan profundo que se había manifestado en silencio. Luis sintió como algo se aflojaba dentro de su pecho. Todo el miedo, toda la inseguridad que había cargado esa noche, comenzó a disolverse. Entonces, ¿sí les gustó? El hombre de la quinta fila sonrió tímidamente. Don Luis, fue hermoso. Tanto que no sabíamos cómo demostrarlo sin arruinarlo. Pedro bajó la cabeza y soltó una risa corta, casi incrédula. Nunca me había pasado algo así. Luis también rió, pero su risa tenía un tono distinto. Era alivio mezclado con emoción. Se llevó la mano a la cara y se frotó los ojos disimuladamente. Creí que había fracasado. No, don Luis, dijo una voz desde el fondo. Usted no fracasó, nos rompió el corazón, y eso no se aplaude de inmediato, eso se guarda. El teatro completo estalló entonces en un aplauso atronador. Pero no era el aplauso automático de siempre. Era un aplauso consciente, cargado de significado, como si cada palma fuera una disculpa por el silencio anterior. La gente se puso de pie. Algunos gritaban, otros limpiaban lágrimas. Varios levantaban los sombreros en señal de respeto. Pedro levantó la mano pidiendo calma. El aplauso bajó lentamente hasta convertirse en un murmullo expectante. Gracias. Gracias de verdad. Pero ahora entiendo algo que antes no sabía. Hizo una pausa. Luis lo miraba, expectante. A veces el silencio no es vacío. A veces el silencio es la forma más honesta de decir que algo te tocó el alma. El público volvió a aplaudir, esta vez con más intensidad. Pedro se volvió hacia Luis y le extendió la mano. Luis la estrechó con fuerza. Ambos se inclinaron en una reverencia profunda, sincera. Cuando salieron del escenario, el aplauso aún resonaba. El director del teatro los esperaba en las bambalinas con una sonrisa enorme. Señores, esto va a quedar en la historia del Blanquita. Luis se dejó caer en una silla del camerino. Todavía temblaba ligeramente,
pero ahora era de emoción. Pedro, casi me muero allá afuera. Pedro se sentó frente a él y sonrió con calidez. Yo también. Pero mira lo que pasó. No solo cantamos bien, les llegamos tan hondo que no supieron cómo reaccionar. Luis asintió despacio. Y yo creí que me estaban rechazando. Por eso te dije que el problema no eras tú. El problema es que a veces nosotros mismos no sabemos leer lo que el público siente. El camerino olía a madera vieja y loción barata. Luis se aflojó la corbata y dejó escapar un suspiro largo, como si llevara horas conteniendo el aire. Pedro se sirvió un vaso de agua de la jarra que descansaba sobre la mesa y bebió, despacio, observando a su amigo con esa mirada tranquila que siempre transmitía calma. ¿Sabes qué fue lo peor?, preguntó Luis después de un rato. No fue el silencio. Fue lo que yo pensé durante ese silencio. Pedro dejó el vaso sobre la mesa. ¿Qué pensaste? Luis se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar el recuerdo. Pensé que todo lo que me han dicho era cierto, que ya no sirvo, que el público ya no me quiere, que necesito que tú me salves porque solo ya no puedo. Pedro negó con la cabeza. Luis, eso es mentira, y tú lo sabes. Pero lo sentí, Pedro. Lo sentí en el pecho, y cuando ese hombre dijo que no aplaudieron por respeto, casi no lo creí. Casi pensé que era una excusa piadosa para no decirme la verdad. Pedro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Ahí está el problema. Le tienes más fe a tus miedos que a tu talento. Luis levantó la vista. Había algo en esa frase que le dolió, no porque fuera cruel, sino porque era cierta. Mira, continuó Pedro, yo he pasado por lo mismo. Hay noches en las que sales al escenario convencido de que vas a fallar. Y aunque cantes bien, aunque la gente aplauda, tú no les crees. Piensas que te aplauden por lástima, o por costumbre, o porque no saben distinguir lo bueno de lo malo. Luis asintió despacio. Exacto, así me siento. Pero eso no es real. Eso es el miedo hablando. Y el miedo siempre va a encontrar la forma de convencerte de que no eres suficiente. Luis guardó silencio. Afuera, el teatro comenzaba a vaciarse. Se escuchaban voces lejanas, pasos sobre la madera, el chirrido de las butacas que se levantaban. Pero dentro del camerino, el mundo parecía haberse reducido a esas 4 paredes y a la conversación que ambos necesitaban tener. ¿Tú nunca tienes miedo?, preguntó Luis con voz baja. Pedro sonrió con una mezcla de honestidad y cansancio. Claro que tengo miedo. Todo el tiempo. Miedo de decepcionar. Miedo de que un día la voz se me quiebre. Miedo de que la gente se canse de mí. Pero aprendí algo con los años. ¿Qué cosa? Que el miedo no se va. Solo aprendes a cantar con él adentro. Luis dejó escapar una risa breve, casi amarga. ¡Qué bonito consejo! Aprende a vivir con el terror. Pedro se rió también. No es terror, es inseguridad, y todos la tenemos. La diferencia es que unos la dejamos en el camerino y otros la subimos al escenario. Luis se quedó pensando en eso. Había algo profundo en esas palabras, algo que iba más allá de la música. Era una lección sobre cómo enfrentar la vida misma. Hoy casi la subo conmigo, admitió Luis, y casi me destruye. Pero no lo hizo, porque cuando importaba, cuando la canción sonó, tú estuviste presente. No perfecto, pero presente. Y eso es lo que la gente sintió. Luis levantó la mirada. ¿De verdad crees que cantamos bien? Pedro lo miró directo a los ojos. Luis, cantamos hermoso. Y no lo digo por consolarte. Lo digo porque es verdad. Si no, hubiera sido así, el público habría aplaudido por compromiso y se habría ido. Pero se quedaron callados porque les dolió. Y el dolor, cuando es honesto, no se aplaude, se guarda. Luis sintió como algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Había pasado toda la noche esperando la validación del aplauso,
sin darse cuenta de que el silencio también podía ser una forma de reconocimiento. «Gracias, Pedro», dijo finalmente, «no solo por salir conmigo, sino por no dejar que me hundiera». Pedro se puso de pie y le puso una mano en el hombro. «Para eso estamos. Pero ahora escúchame bien. La próxima vez que subas a un escenario, no esperes que yo esté ahí, porque tú solo tienes todo lo que necesitas». Luis asintió, aunque aún no estaba del todo convencido. Pero algo había cambiado, algo pequeño, frágil, pero real. Afuera, alguien tocó la puerta. «Don Pedro, don Luis, hay periodistas que quieren hablar con ustedes». Pedro miró a Luis. «¿Listo?» Luis se ajustó el sombrero y respiró hondo. «Listo». El pasillo que conectaba el camerino con la salida del teatro estaba lleno de gente, periodistas con libretas en mano, fotógrafos ajustando sus cámaras, empleados del teatro que querían estrechar la mano de los dos artistas. El murmullo crecía a medida que Pedro y Luis se acercaban, pero había algo distinto en el ambiente. No era el bullicio habitual de la farándula. Era una especie de reverencia contenida, como si todos hubieran presenciado algo importante y ahora esperaran confirmar que realmente había sucedido. Un reportero de la prensa se abrió paso entre la multitud. «Don Pedro, don Luis, ¿pueden dedicarnos unos minutos?» Pedro asintió con cortesía. «Claro, pero hagámoslo afuera. Aquí no cabemos todos». Salieron hacia el pequeño patio trasero del teatro, un espacio donde normalmente se descargaban los equipos, pero que esa noche se convirtió en una improvisada sala de prensa. Las luces de los flashes comenzaron a dispararse. Luis parpadeó incómodo, pero Pedro se mantuvo sereno, como siempre. El reportero levantó su libreta. «Don Pedro, usted no estaba anunciado en el programa. ¿Qué lo trajo esta noche al Blanquita?» Pedro sonrió. «La amistad. Luis me invitó a saludarlo y terminamos cantando juntos. Así de simple. ¿Y la canción? ¿Por qué eligieron Parece que va a llover?» Pedro miró a Luis, dándole espacio para responder. Luis se aclaró la garganta. «Fue idea de Pedro. Es una canción que ambos conocemos bien y tiene ese tono melancólico, pero esperanzador. Nos pareció adecuada». Otro periodista levantó la voz desde atrás. «Don Luis, ¿es cierto que el público no aplaudió de inmediato?» Luis sintió cómo el estómago se le contraía, pero antes de que pudiera responder, Pedro intervino. «Es cierto, y fue uno de los momentos más hermosos que he vivido en un escenario». El reportero frunció el ceño. «¿Hermoso? ¿Por qué?» Pedro tomó aire y habló con esa voz clara que siempre lograba capturar la atención de cualquiera. Porque el silencio no fue indiferencia, fue respeto. El público sintió algo tan profundo que no quiso romperlo con un aplauso inmediato. Prefirieron guardarlo. Y cuando finalmente aplaudieron, lo hicieron con una honestidad que pocas veces se ve. Hubo un murmullo entre los periodistas. Algunos tomaban notas frenéticamente, otros intercambiaban miradas de sorpresa. «¿Entonces, no fue un fracaso?», preguntó alguien. Luis dio un paso adelante. Esta vez habló con firmeza. «No, no fue un fracaso, fue todo lo contrario. Fue la confirmación de que la música puede llegar tan hondo que deja sin palabras, y eso es lo más grande que un artista puede lograr». Las cámaras volvieron a disparar. Los flashes iluminaron el rostro de Luis, que ahora lucía más sereno, más seguro. Pedro lo observaba desde un costado, satisfecho. Sabía que su amigo había encontrado algo importante esa noche. No solo la validación del público, sino la validación de sí mismo. Una reportera joven se acercó con timidez. «Don Pedro, ¿volverán a cantar juntos?» Pedro se encogió de hombros. «Sí, Luis me invita con gusto, pero él no necesita que yo esté ahí para brillar. Eso lo demostró esta noche». Luis lo miró agradecido. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por él. La rueda de prensa continuó unos minutos más. Preguntas sobre próximas presentaciones, sobre películas,
sobre planes futuros. Pedro y Luis respondieron con paciencia, pero ambos sabían que la verdadera historia de esa noche no cabía en las páginas de un periódico. Era algo más íntimo, más personal, algo que solo ellos dos y el público del Blanquita compartían. Cuando finalmente los periodistas se dispersaron, Pedro y Luis se quedaron solos en el patio. La noche había caído por completo y el aire fresco les golpeaba la cara con suavidad. ¿Sabes qué voy a hacer mañana?, preguntó Luis. ¿Qué? Voy a buscar otro escenario y voy a cantar solo, sin miedo. Pedro sonrió. Así se habla. Luis extendió la mano. Pedro la estrechó con fuerza. No hacían falta más palabras. Todo lo importante ya había sido dicho. Se despidieron en la puerta del teatro. Pedro subió a su auto y arrancó despacio, perdiéndose en las calles de la ciudad. Luis se quedó un momento más, mirando el letrero del Blanquita que aún brillaba en la oscuridad. Esa noche había aprendido algo que nunca olvidaría, que el éxito no siempre suena como aplausos. A veces suena como silencio, un silencio profundo, respetuoso, lleno de significado. Los días que siguieron fueron extraños para Luis Aguilar. La historia del silencio en el Teatro Blanquita comenzó a circular por la ciudad con una velocidad inesperada. No en los titulares principales, pero sí en las conversaciones de los cafés, en las tertulias de los estudios de radio, en los pasillos de los cines. La gente hablaba de eso con una mezcla de curiosidad y respeto, como si hubieran sido testigos de algo que trascendía el simple entretenimiento. Luis recibió llamadas de productores que antes lo ignoraban, ofertas para presentaciones en otros teatros, invitaciones a programas de radio. Pero lo que más lo sorprendió fue la cantidad de cartas que llegaron a su domicilio. Cartas de personas que habían estado esa noche en el Blanquita y que querían compartir lo que habían sentido. Una de ellas decía: «Don Luis, yo estaba en la 10ª fila. Cuando usted y don Pedro terminaron de cantar, sentí que mi padre, que murió hace 2 años, estaba ahí conmigo. Por eso no pude aplaudir, porque estaba llorando». Otra: «Señor Aguilar, soy maestra de primaria. Esa noche fui con mi esposo. Él nunca llora, pero cuando la canción terminó, lo vi limpiarse los ojos disimuladamente. Gracias por devolverle la sensibilidad». Luis leía esas cartas en la soledad de su estudio, una por una, con una emoción que no sabía cómo procesar. Había pasado años buscando el aplauso, la validación ruidosa, el reconocimiento inmediato. Pero ahora entendía que había algo más profundo, algo que no se medía en decibeles, sino en corazones tocados. Una tarde, mientras revisaba correspondencia, sonó el teléfono. Era Pedro. «¿Cómo estás, Luis?» «Bien, todavía procesando todo esto». Pedro rió suavemente. «Ya me imagino. ¿Has leído los periódicos?» «Algunos. Dicen que fue un momento histórico». «No exageran. Yo he recibido llamadas de gente que quiere repetir la experiencia. Quieren que volvamos a cantar juntos». Luis hizo una pausa. «¿Y tú qué piensas?» «Pienso que sería un error». Luis frunció el ceño. ¿Por qué? Porque lo que pasó esa noche no se puede fabricar. No se puede repetir a voluntad. Fue algo espontáneo, honesto. Si intentamos recrearlo, solo vamos a decepcionarnos. Luis asintió aunque Pedro no pudiera verlo. Tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos? Tú sigues tu camino, yo sigo el mío. Y si algún día volvemos a coincidir en un escenario, que sea porque así lo decidió la vida, no porque lo planeamos. Luis sonrió. ¿Sabes algo, Pedro? Esa noche me salvaste. No del fracaso, sino de mí mismo. Pedro guardó silencio unos segundos. No te salvé. Solo te recordé quién eres. Colgaron poco después. Luis se quedó sentado frente al escritorio, mirando las cartas esparcidas. Una de ellas llamó su atención. No tenía remitente, solo una caligrafía cuidadosa que decía: «Don Luis, yo fui el hombre de la 5ª fila, el que se paró a explicar por qué no aplaudimos.
Quiero que sepa que esa noche cambió algo en mí. Me recordó que todavía puedo sentir cosas profundas, que no estoy muerto por dentro. Gracias por eso. Luis leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón superior de su escritorio. Esa carta, junto con todas las demás, se convertirían en un recordatorio permanente de que el arte no siempre se mide en aplausos. 2 semanas después, Luis recibió una oferta para cantar en el teatro de la ciudad. Esta vez sin Pedro, solo él, su voz y el público. Aceptó sin dudar. La noche de la presentación llegó con una mezcla de nervios y emoción. Luis se miró en el espejo del camerino. El mismo espejo donde semanas atrás había dudado de sí mismo. Pero ahora algo había cambiado. No era que el miedo hubiera desaparecido. Simplemente había aprendido a cantar con él adentro, tal como Pedro le había dicho. Salió al escenario. El teatro estaba lleno. Saludó con naturalidad y tomó el micrófono. Buenas noches, amigos. Esta noche voy a cantarles sin pretensiones, solo con honestidad. Comenzó la primera canción. Su voz salió firme, cálida, sin temblores. El público lo escuchaba con atención, y cuando terminó, hubo un aplauso inmediato. Fuerte, sincero, largo. Pero Luis no lo necesitaba como antes, porque ahora sabía que el aplauso era solo una de las formas en que el público podía responder, y que el silencio también tenía su propio idioma. Pasaron meses. La historia del silencio en el Blanquita se convirtió en una anécdota que se contaba en los círculos artísticos, con una mezcla de nostalgia y admiración. Algunos la exageraban, agregando detalles que nunca ocurrieron. Otros la simplificaban hasta convertirla en una simple curiosidad. Pero para quienes estuvieron ahí, y para quienes la vivieron, seguía siendo algo sagrado. Pedro Infante continuó su carrera con la misma intensidad de siempre. Películas, giras, grabaciones. Su agenda no daba tregua, pero cada vez que alguien le preguntaba por aquella noche, sonreía con una calidez especial y decía: «Fue una de esas noches que te recuerdan por qué elegiste este oficio». Luis Aguilar, por su parte, experimentó un renacimiento artístico. Las ofertas llegaban con más frecuencia, las críticas eran más generosas, pero sobre todo, él mismo se sentía diferente. Ya no subía al escenario con la desesperación de quien necesita demostrar algo. Subía con la tranquilidad de quien sabe que tiene algo que ofrecer. Una tarde de marzo de 1957, Luis recibió una invitación inesperada. Un empresario quería organizar un homenaje a la música ranchera en el Palacio de Bellas Artes, y quería que tanto Pedro como Luis formaran parte del evento. Luis llamó a Pedro esa misma noche. ¿Recibiste la invitación? ¿Sí? ¿Vas a ir? Depende. ¿Tú vas? Pedro rió. Claro, pero esta vez no vamos a cantar juntos. Luis sintió una punzada de decepción, pero entendió. Tienes razón. Lo que pasó aquella noche fue único. Exacto. Pero eso no significa que no podamos compartir el escenario, solo que cada uno hará lo suyo. El día del evento llegó con una expectativa enorme. El Palacio de Bellas Artes estaba lleno hasta el último asiento. Había funcionarios, artistas, empresarios y gente común que había hecho fila durante horas para conseguir un boleto. Luis fue el primero en salir. Cantó 3 canciones, todas, con una entrega total. El público lo recibió con entusiasmo. Hubo aplausos, gritos, silbidos, pero también hubo momentos de silencio, no como aquel del Blanquita, sino un silencio atento, respetuoso. Y Luis lo reconoció, lo aceptó, ya no lo temía. Luego salió Pedro. Su presencia llenó el escenario con esa naturalidad que siempre lo caracterizaba. Cantó con la misma pasión de siempre, y el público respondió con fervor. Pero al final de su última canción, Pedro hizo algo inesperado. Se acercó al micrófono y dijo: «Amigos, esta noche quiero compartir con ustedes algo que aprendí hace algunos meses. Aprendí que el silencio también es una forma de aplauso, y que cuando algo te toca el alma,
A veces lo mejor es quedarse callado, porque hay cosas que no se pueden expresar con ruido. El público guardó silencio. No era incómodo, era reflexivo, como si todos estuvieran procesando esas palabras. Pedro continuó: Por eso, si esta noche alguno de ustedes siente que una canción lo tocó tan profundo que no quiere aplaudir, no lo haga, guárdelo, porque ese sentimiento es más valioso que cualquier aplauso. Hubo un murmullo de aprobación, y cuando Pedro terminó su última nota, ocurrió algo extraordinario. Una parte del público aplaudió con fuerza, otra parte se quedó en silencio, con las manos sobre el pecho, con los ojos cerrados. Y ambas reacciones fueron igualmente válidas. Luis observaba desde las bambalinas. Sonrió. Pedro acababa de darle un nuevo significado a lo que habían vivido juntos. No solo era una anécdota, era una lección. Al final del evento, cuando todos los artistas salieron a saludar, Pedro y Luis se encontraron en el centro del escenario. Se miraron y, sin decir palabra, se abrazaron. El público estalló en aplausos, pero también hubo quienes guardaron silencio, y esa combinación fue perfecta. Esa noche, mientras salían del Palacio de Bellas Artes, Luis le dijo a Pedro: Gracias por no dejar que esa noche se convirtiera solo en una anécdota. Pedro lo miró. No la convertí en nada, solo la dejé ser lo que siempre fue, una verdad. Los años pasaron con esa velocidad que solo se nota cuando se mira hacia atrás. Pedro Infante siguió siendo Pedro Infante, el ídolo indiscutible, el hombre que llenaba cines y palenques con solo anunciar su presencia. Luis Aguilar continuó su carrera con una solidez que antes no tenía, respaldado no solo por su talento, sino por una confianza que había encontrado en el lugar menos esperado, en el silencio de una noche de octubre. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que todo es efímero. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida. La noticia sacudió a todo México. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos sacaron ediciones especiales. Las calles se llenaron de gente llorando como si hubieran perdido a un familiar cercano. Luis recibió la noticia en su casa. Estaba desayunando cuando su esposa entró a la cocina con el rostro desencajado. No tuvo que decir nada. Luis vio sus ojos y supo que algo terrible había pasado. ¿Pedro?, preguntó con voz temblorosa. Ella solo asintió. Luis dejó caer la taza de café. El líquido se derramó sobre la mesa, pero no le importó. Se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pedro no podía estar muerto. Era imposible. Era Pedro, el inmortal, el hombre que parecía hecho de una materia distinta a la del resto de los mortales, pero era real, terriblemente real. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor colectivo. El funeral fue multitudinario. Miles de personas acompañaron el cortejo. Luis estuvo ahí, pero no pudo hablar, no pudo cantar. Solo pudo estar presente, con el corazón roto y la mente atrapada en recuerdos. Recordó aquella noche en el Blanquita, la forma en que Pedro había salido del camerino con esa tranquilidad que todo lo arreglaba, la forma en que lo había defendido sin necesidad de alzar la voz, la forma en que le había enseñado que el miedo no se vence, solo se aprende a cargar. Recordó también las palabras que Pedro le había dicho: tú solo tienes todo lo que necesitas. En ese momento, Luis no las había creído del todo, pero ahora, con Pedro ausente, entendía que eran ciertas, y que seguir adelante era la única forma de honrar esa lección. Semanas después del funeral, Luis recibió una carta. Venía de un remitente desconocido. La abrió con cuidado. Era del hombre que había estado en la quinta fila del Blanquita, el mismo que había explicado el silencio aquella noche. La carta decía: Don Luis, sé que está pasando por un dolor inmenso. Yo también lloro la muerte de don Pedro. Pero quiero recordarle algo. Aquella noche en el Blanquita,
don Pedro le enseñó algo que va más allá de la música. Le enseñó que el verdadero respeto no hace ruido y que las despedidas más profundas se viven en silencio. Creo que ahora es el momento de aplicar esa lección, no con aplausos, sino con gratitud silenciosa. Luis leyó la carta varias veces y en cada lectura entendió algo nuevo. Pedro no solo le había enseñado a enfrentar el escenario, le había enseñado a enfrentar la vida y ahora le estaba enseñando a enfrentar la muerte. Un mes después, Luis volvió a los escenarios. Sabía que era lo que Pedro habría querido. Cantó en un teatro pequeño, sin grandes alardes, y al final de su presentación, dijo algo que sorprendió a todos. Amigos, esta noche quiero dedicar mi última canción a un hombre que me enseñó más en una noche que muchos en toda una vida. Un hombre que entendió que el silencio también puede ser un aplauso. Esta es para ti, Pedro. Cantó Parece que va a llover. Solo, sin acompañamiento. Solo su voz, quebrándose en algunos versos, sosteniéndose en otros. Y cuando terminó, el público no aplaudió de inmediato. Guardaron silencio. Un silencio profundo, respetuoso, lleno de significado. Luis cerró los ojos, y en ese silencio, sintió que Pedro estaba ahí. No físicamente, pero sí de todas las formas que importaban. Luego llegó el aplauso, fuerte, sincero, prolongado. Pero Luis sabía que lo más importante había sido el silencio, porque ahí, en ese espacio sin ruido, estaba el verdadero homenaje. La historia de aquella noche en el Teatro Blanquita se convirtió en leyenda. Con el paso de los años, se contó en documentales, en libros, en conversaciones de sobremesa. Algunos la recordaban con precisión, otros la adornaban con detalles inventados, pero todos coincidían en algo. Había sido un momento irrepetible. Luis Aguilar siguió cantando durante décadas. Tuvo éxitos y fracasos, como cualquier artista, pero nunca volvió a sentir el terror de aquella noche de octubre, porque había aprendido algo que pocos aprenden, que el valor no está en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Cada vez que alguien le preguntaba por Pedro, Luis sonreía con una mezcla de nostalgia y gratitud. Pedro no solo era un gran artista, decía, era un gran ser humano, y eso es mucho más difícil de ser. En una entrevista de los años 80, un periodista joven le preguntó, «Don Luis, ¿es cierto que usted y Pedro Infante cantaron juntos y el público no aplaudió?» Luis asintió. «Es cierto». «¿Y cómo se sintió?» Luis hizo una pausa larga. «Al principio sentí que me estaba hundiendo, pero después entendí que ese silencio era el mayor elogio que podía recibir, porque significaba que habíamos llegado tan hondo que las palabras sobraban». El periodista insistió. ¿Y nunca más volvieron a cantar juntos? No. Y creo que fue lo correcto. Hay cosas que solo funcionan una vez, y forzarlas sería traicionarlas. Luis murió en 1997, a los 79 años. En su funeral, alguien propuso cantar «Parece que va a llover», pero uno de sus hijos se opuso. «No», dijo. «Mi padre nos enseñó que hay momentos que merecen silencio». Y así fue. Hubo discursos, hubo lágrimas, hubo abrazos, pero no hubo música. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier canción. Los que estuvieron aquella noche en el Blanquita, los que vivieron ese momento irrepetible, fueron guardando el recuerdo como un tesoro privado. Y cuando alguien preguntaba cómo había sido, simplemente respondían, «Tenías que estar ahí». Porque algunas cosas no se pueden explicar, solo se pueden sentir. Y el silencio de aquella noche fue una de ellas. Hoy, más de medio siglo después, la historia sigue viva. No en los archivos oficiales, no en las grabaciones, porque nunca hubo grabación. Vive en la memoria colectiva, en las conversaciones, en las lecciones que se transmiten de generación en generación. Hubo una noche, dicen, en la que Pedro Infante y Luis Aguilar cantaron tan bonito que el público no supo cómo aplaudir.
y ese silencio fue más hermoso que cualquier ovación. Y tal vez ahí esté la verdadera lección. Que no todo lo valioso hace ruido, que no todo lo profundo necesita ser proclamado, que a veces el respeto más grande se vive en silencio, y que cuando dos amigos se encuentran en un escenario, no para competir sino para acompañarse, pueden crear algo que trasciende el tiempo, algo que no se mide en aplausos, algo que se guarda en el corazón, algo que, como aquella canción, parece que va a llover, pero que al final deja el cielo limpio.